Horacio, Juan, hola. Hola, changos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Alguien más se ha sumado? Jeremías, buenas noches, familia. Bien, familia Campero. Bienvenidos, bienvenidos. La ventaja de estar juntos hoy es que no nos vamos a mojar, ¿no? Llueve allá por Libertad. Acá en Morón llueve. Supongo que allá también. Bueno, Dios les bendiga. Charlamos un poquito mientras se va juntando la gente. ¿Qué les iba a decir? Sí, llueve, hacía falta, esperemos que no persista demasiado, un poco está bien, mucho ya nos complica un poco. Pero como decía alguien, si llueve, no me enojo. Y si me mojo, no me enojo porque no encojo, decía, ¿no? Bueno, ponerle un poco de buena onda, ¿no? A todo este clima que se está viviendo, ¿no? ¿Cuánto hacía que no hablábamos así a través del Facebook? A este clima, ¿no? que estamos viviendo, sabe que hermana Lidia, Dios le bendiga, el Señor le bendiga mucho, ¿no? Bajar un poco la intensidad con los noticieros, porque la verdad que nos están pintando un panorama que de ser tan así, gracias Horacio, gracias hijo, de ser así nos complicaría mucho sinceramente. Dios quiera o uno quisiera pensar que el periodismo esté exagerando, ¿no? Hace un ratito, me llamó un amigo desde la terapia intensiva y sentía, ¿no? De fondo el sonido del oxígeno, hablaba con dificultad, ahí le estuve, hola Dani, hablándole del Señor, de que estamos orando, de que lo puse en nuestro grupo, y me decía, Juancho, esto es horrible. Y le digo, bueno, Juan se llama también, gracias por recordármelo, porque a veces la vorágine de la vida, de las cosas, nos hace perder, no sé si conciencia de que realmente la experiencia de aquellos que lo pueden contar dicen que es horrible, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, cuidándonos. Tere, hola Tere, que Dios nos ayude cuidándonos en la medida de lo que es posible cuidarnos. Hacemos las cosas, creo que la mayoría de todos nosotros a conciencia, pero bueno. Bueno, vamos a ir a la palabra. Les voy a contar algo. El 21 de febrero, un domingo que prediqué, no me acuerdo, Erika, Gaby, Elena, Dios les bendiga, Tere. Saben que algo pasó ese domingo que faltaron 6 familias. Y 6 familias para nosotros es mucho, ¿no? En otros lugares ni se daban cuenta, donde hay iglesias multitudinarias, pero sí, ese día. Y recuerdo que ese día yo dije, gracias hermana Elena, Dios le bendiga, a usted también. Yo dije, bueno, les había prometido, no sé cuántos lo recuerdan, que después que faltaba que predicara Ana, que predicó el jueves pasado, ¿no es cierto?, en el online, y después le tocaba a Juancito, pero bueno, Juanito estaba complicado con el trabajo, gracias a Dios que está en su casa. Bien, desde Isidro Casanova, Ofelia, Erika y Gaby, bien ahí con Seba. Yo les dije, bueno, el próximo jueves voy a predicar ese mensaje que ese día 21 de febrero no pudieron escuchar. No porque diga yo, bueno, les hacía falta escucharlo y no vinieron. No, cada uno es responsable, ¿no es cierto?, de autoalimentarse, leer la Biblia, pero bueno, yo como pastor también tengo una responsabilidad y yo quiero cumplirla, ¿no? Más allá de la decisión que puede tomar cualquier persona de querer escucharme o no. Por eso digo, mire, la ansiedad es horrible, pero tiene algunas ventajas, ¿vio? Somos personas que anotamos todo. Yo ese día anoté que habían faltado 6 familias, pero, y bueno, con buenos fines, obviamente, ¿no? Poder
darles un día como hoy ese mensaje que para mí fue de bendición. Los ansiosos anotamos todo, tenemos un libro donde anotamos todo, increíble. Pero bueno, tiene ventajas y desventajas. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema que creo que a todos nos toca de alguna manera. Está en Números 12:3. Y dice así la palabra del Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mire usted. Bueno, si usted estuvo ese día, por ahí lo va a tener que escuchar, o no. Así dice la palabra. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué tremendo, ¿no? Bendiciones, Ceci, para ti, para tu esposo y tus niños. Qué tremendo, ¿no? Qué descripción que hace la Biblia de Moisés. Que era el hombre más manso de toda la tierra. Y si lo dice la Biblia, ¿quién va a dudar? ¿Quién va a poner en duda a Dios de que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra? Entonces yo ese día domingo hice una pregunta, ¿no? Que yo mismo me la autorrespondía, interactuando con los pocos hermanos que estábamos. O sea, si Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra, ¿tenía problemas? ¿Tenía problemas con la ira? No. ¿Cómo va a tener problemas con la ira si era el hombre más manso de toda la tierra? Ahora, la pregunta 2 era, ¿tuvo incidentes con la ira? Sí, tuvo incidentes con la ira, y recordamos cuando mató al egipcio, recuerda cuando él ya comenzó a sentir que su sangre hebrea comenzaba a sentir la opresión que el pueblo de Egipto le daba a sus hermanos. Bueno, ahí él tuvo ustedes saben, una actitud allí, una reacción violenta, y mató a un soldado egipcio. Ese es el primer incidente de violencia que vemos, ¿no? Que él tiene, no problemas con la ira, pero sí incidentes con la ira. Y el segundo es cuando él rompe las tablas de la ley. Recuerda cuando baja del monte y habían hecho el becerro de oro, él, de la bronca, de la ira, el enojo que tenía, rompe las tablas de la ley. Y el tercero y último incidente importante con la ira es cuando él golpea la roca en el desierto de Cádiz, ¿no? Algo que se conoce como el fracaso en Cádiz, ¿no? Cuando él golpea la roca. Así que él no tenía problemas con la ira. ¿Por qué? Porque dice Dios, dice la palabra, que era el hombre más manso que habría sobre la tierra. Pero sí tenía algunos incidentes, o tuvo, con la ira. ¿Cómo andamos? Yo también yo soy como Moisés, el hombre más manso que hay en la tierra. Pero ¿sabe qué? A veces tengo incidentes con la ira, ¿no? ¿Para qué no ser honestos y decirnos que a veces nos airamos, que nos enojamos? Porque somos seres humanos, y tenemos esas vulnerabilidades. Lo importante es lo que dice la palabra, ¿no? Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Aunque en el caso de Moisés pareció no ser suficiente eso, pero para nosotros nos sirve que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que cuando llega la noche podamos, reconciliarnos con nosotros o con quien nos hemos enojado. Bueno, cuando nosotros vemos el llamado de Faraón, el primer encuentro que vamos a ir ahí, que Moisés tuvo, dice la Biblia que el faraón había endurecido su corazón, ¿no? Y agravió el trabajo y las cargas que a los israelitas, ¿no? Estaban temiendo que era un pueblo grande, que era un pueblo que crecía. Así están temiendo muchos de Villa Amelia, que es una iglesia que crece, que va a crecer mucho. Recuerde que dice que no es por los pastores, Los pastores no tienen cría, son las ovejas las que tienen cría. Así dicen muchos libros de teología. Así que es una responsabilidad de todos, ¿no? Veía el faraón que el pueblo crecía y tuvieron miedo. Entonces comenzaron a doblegarle las cargas, a presionarlos. Y desde ese momento más o menos, ¿no? Nos estamos ubicando más o menos
en el contexto, ¿no? Desde ese momento en que Dios le llama a Moisés y que Moisés tiene un encuentro con Faraón, bueno, Moisés comenzó a tener una actitud de intercesión por el pueblo. Como decimos en el barrio, poner el pecho. ¿Viste cómo hacemos en el barrio? ¿Cómo hemos arreglado las cosas en el barrio? Bueno, aquí vas a tener que pasar por... Si vos querés tocar a mi hermano menor, vas a tener que pasar encima mío primero. Así era más o menos en el barrio. Y bueno, Moisés comienza a tener una actitud así, ¿viste? Siempre intercesora. Y bien, porque hacía bien en interceder, en tratar de calmar a Dios, en esos enojos que tenía Dios, que comenzaba a tener Dios, ¿no? Con el pueblo. Nosotros citamos el tema de cuando el becerro, cuando Dios se enojó mucho. Ahí saben ustedes que hubo una disciplina que le costó la vida a muchas personas. Y ya ahí encontramos una de las primeras intercesiones de Moisés con Dios. Le dice, ¿por qué se encenderá tu ira contra ellos? Siempre Moisés defendiendo al pueblo, ¿no? Con el tema de las codornices, aquí ya, ¿recuerdan cuando se quejan de que no tenían carne? Aquí ya ha pasado el tiempo, estamos caminando por el desierto. Ya Moisés, a pesar de que seguía intercediendo por el pueblo, parándolo a Dios en un buen sentido, figurativo, Moisés sentía que el pueblo ya era un peso también un poco para él. Empezó a sentir un poco la presión del trabajo, la presión de la responsabilidad, Y en algún sentido se volvió contradictorio porque, de alguna manera, una persona que vivía intercediendo por su pueblo a Dios, diciéndole, Señor, ¿por qué con ellos? ¿Por qué te la agarras con ellos? ¿Por qué? Ahora él medio sentía que este pueblo también era un peso para él. Y porque la presión o la realidad a veces nos hace entrar en algunas contradicciones. Esto tiene que ver con el servicio, hermano. Cuando nuestro servicio representa una responsabilidad profunda, seria, donde se trata y no de cualquier persona, hijos de Dios, hermano, entonces tenemos algunas contradicciones, algunos sentimientos encontrados, cosas muy humanas. Bueno, vamos a ir a otro contexto, recuerden, vamos a ir a otro contexto. Números 14, en Números 14 la Biblia relata cuando Israel rehúsa entrar en Canaán. O sea, Israel rehúsa, no obedece a Dios, rechaza este mandato de Dios de entrar en la tierra de Canaán. Dios se enojó mucho, ustedes conocen esta historia de los 40 años que tuvieron errantes por el desierto, por una cuestión disciplinaria, porque no solo habían desobedecido a Dios, ahí trajeron un montón de problemas, levantaron el pueblo, sublevaron el pueblo, eso tiene que ver con un desorden, con falta de sometimiento a Dios, falta de fe, porque tampoco le creyeron a Dios. A la primera adversidad se llenaron de miedo. Entonces hay un montón de cuestiones allí que no vamos a ver ahora, pero bueno, ahí se enojó Dios y dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Dice Dios, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Estamos viendo allí por Números 14, versos 11, 12 y 13. Y allí está Moisés intercediendo. El buen Moisés, el hombre manso, diciéndole a Dios, pará un poquito. Veo como nosotros le decimos, pará un poquito, aflojá un poquito, ¿no? Dice, ¿qué van a decir los otros pueblos, Señor? Dice, que claro, como no los pudiste introducir en la tierra prometida, los mataste en el desierto. Pará un poquito, aflojá un poquito, Dios, ¿no? Dicho así en un lenguaje coloquial, ¿no? Bien, porque esa es nuestra función. De última, es nuestra función interceder ante Dios por nuestros hermanos, por aquellos que Dios pone bajo nuestro cuidado. Pero vamos al meollo, aquí vamos al mensaje ahora. Todo esto era introducción, todo esto era contexto, ahora vamos al meollo, al núcleo del mensaje. Y esto está en Números 20, después usted lo mira. El fracaso en Cades. Esto se conoce como el gran fracaso del pueblo de Israel
en Cades Barnea. Usted conoce la historia. ¿Qué había pasado? Faltó agua y bueno, ya era una constante que el pueblo de Dios cuando tenía algún inconveniente, igual que yo, cuando tenía algún inconveniente comenzaba a quejarse, a murmurar, bla, 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 bla. Ojalá hubiéramos muerto con el resto de los que murieron, entonces ahora nos vamos a morir de sed, bla, 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 quejas, murmuraciones. Pero aquí está el asunto, hermano, aquí está el asunto. Aquí hay algo que cambia el panorama, aquí hay algo que cambia la situación. Hasta ese momento todas las quejas habían sido contra Dios. ¿Y quién era el que paraba la pelota ahí? Moisés. No, momento, Señor. En un momento le dijo, Señor, si tú no vas a ir con nosotros, yo no voy a ningún lado. En otro momento le había dicho, Señor, si tú los vas a tocar a ellos, primero vas a tener que pasar por encima mío. ¡Guau! Como dicen algunos hermanos. ¡Guau! Sí, serio. Ahora cambia algo acá. Ahora el pueblo de Israel no está enojado con Dios ahora. Ahora se le han enojado a Moisés. Ahora el enojo es contra Moisés. Ahora las quejas son contra Moisés. Contra el bueno y tolerante con el que sacaba la cara. No, Señor, a ellos no. Primero vas a tener que pasar por mí. Pero ahora cambió la cosa. Ahora es con él, no con Dios la cosa. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hace ahora este hombre tan bueno, tan manso, tan de decirle a Dios, pará, Señor, tomala con calma. Bueno, ¿qué hizo Moisés? En un brote de ira, agarró la vara y golpeó la peña. ¿Sabe qué más hizo? Los trató de rebeldes. Moisés los trató de rebeldes. Se enojó, se llenó de ira y golpeó la peña. Y ahí se equivocó. Se equivocó esa actitud, hermano, ese acto fallido, ese error, bueno, le va a costar caro a Moisés. Ahora, vamos a ver, antes de desarrollar esto, vamos a ver algo, hermano. Interesante es la misericordia de Dios. Interesante es la misericordia de Dios, porque a pesar de que Dios le dijo, háblale a la piedra, háblale a la roca, y él, desobedeciendo a Dios, lleno de ira, muy enojado, la golpeó, de todas maneras, Dios hizo salir agua de la peña, de la roca, y el pueblo se sació. Aquí vemos entonces que a pesar del error de él, Dios fue fiel con su pueblo. Lo cual quiere decir que nosotros los pastores o cualquier líder se puede equivocar, y eso no significa la hecatombe para el pueblo. A pesar de que el líder, de que el pastor se equivoque, Dios va a seguir siendo fiel con su pueblo. Dios no le va a abandonar a su pueblo, porque de todas maneras las consecuencias de lo que nosotros hacemos, si bien aquí hay consecuencias colectivas, en general son personales, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se enojó tanto este hombre? ¿Por qué desobedeció a Dios? Si dice la Biblia que era el hombre más manso de toda la tierra, ¿qué le pasó? Perdió la paciencia, se irritó, se mostró débil frente al pueblo, perdió el dominio propio, no glorificó a Dios. Y acá está el problema, hermano. Él no glorificó a Dios. ¿Por qué? Y esto es para nosotros, hermano. Cuando a nosotros se nos sale la cadena, no glorificamos a Dios. Cada vez que nosotros nos enojamos, cada vez que hacemos algo que no tenemos que hacer, no glorificamos a Dios. Y se supone, hermano, que todos nuestros actos, nuestras actitudes deben de glorificar a Dios, ¿no? Ahora, Dios, fíjense, Dios no le permitió entrar en Canaán. Le dijo, ahora no vas a entrar en Canaán. No vas a entrar a la tierra que yo le prometí a tu pueblo. Entonces uno puede pensar, ¿fue justo Dios? ¿No fue demasiado duro Dios?
Porque todos nos preguntamos, y está bien en preguntarse, ¿fue justo Dios? ¿No fue demasiado duro? Y enseguida viene la respuesta, Dios fue justo porque Dios es justo. Está bien la pregunta, ¿fue justo Dios? Y ahí viene la respuesta, Dios es justo y soberano. Entonces Él puede hacer lo que quiera. Nosotros vemos que otros de posición mucho más humilde que Él no habían podido entrar a Canaán. El pueblo que tenía una posición espiritual, ministerial, de menor rango, una posición humilde respecto a la de Él, no pudo entrar. ¿Y por qué entonces también el castigo no iba a ser para Él? ¿Por qué, hermano? Porque a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Nosotros los hijos de Dios tenemos que saber, hermanos, que cuando más privilegios tenemos, es mayor nuestra responsabilidad. Y eso no lo entendió el pueblo de Dios. El pueblo de Israel nunca entendió, hermano, que el gran privilegio que tenían de ser hijos de Dios, de que Dios los guardara, de que Dios los cuidara, de que Dios los proveyera, no era para hacer lo que hacían, les daba más responsabilidades, hermanos. Y esto también es para nosotros, y el pueblo de Dios nunca lo entendió. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia? ¿Qué enseñanza? Y esto es importante, escuche bien, hermano. En esto que nosotros estamos hablando, no se juega. En este castigo duro de Dios, no se juega la salvación de Moisés. No está en juego la salvación de Moisés. Ese día se reía la hermana Lidia, creo que era porque yo dije, bueno, Moisés no pudo entrar en Canaán, pero toma mate con Dios. Es decir que su posición delante de Dios, frente a Dios, no cambió. Moisés toma mate con Dios. Pero bueno, a pesar de esos privilegios, no pudo entrar en Canaán. Por eso digo, es un castigo que no pone en juego la salvación, pero sí una gran bendición, la de entrar en Canaán, la bendición más grande, la perdió. Entonces, hermano, también nosotros, con ese tipo de actitudes, no vamos a perder la salvación, pero sí podemos perder las bendiciones. ¿Cuáles? Todas. Logros personales, familia, trabajo, profesión, sueños, promesas, vida, salud, felicidad, todo. Todo eso significa no entrar en Canaán de pronto. Entonces nosotros también podemos perder todas estas bendiciones, no la salvación por una cuestión de un enojo o de una actitud, ¿no? que no esté entre las cosas que nos pueden perder, ¿no es cierto? Pero sí, hermanos, nos pueden hacer perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros ya desde antes de nuestro nacimiento. Entonces tenemos que pensar, ¿no? Antes de reaccionar. Esto es para mí, pensar antes de reaccionar. Moisés no era la primera vez que solucionaba los temas a los golpes. No era la primera vez que Moisés iba a solucionar un asunto de manera violenta. Le mató a un egipcio, rompió las tablas de la ley y ahora repite la historia golpeando la piedra a la cual él, por orden expresa de Dios, tenía que hablarle, porque Dios tenía planes. No es que le tenía que hablar porque sí, Dios tenía propósitos. Moisés se convierte en una lección objetiva para todos nosotros, hermanos, para que nosotros tomemos conciencia de lo que nos puede traer a veces una desobediencia a Dios, o el actuar así de manera iracunda, de manera... Y bueno, ya no hay oportunidad para Moisés. Él está con Dios, pero no pudo entrar en Canaán, ¿no? ¿Sabe cuál es el tema? Nosotros vemos un episodio antes, por eso mucha gente confunde esto, ¿no? Que no lee mucho la Biblia, y mucha gente, sobre todo que no son cristianos, dice, pero si en Horeb Dios le había dicho que
que la golpea la piedra. Sí, en Horeb Dios le había dicho que golpee la piedra. Pero ahora en Cádiz no era con golpes, era con palabras. ¿Por qué? Porque Dios deseaba una reconciliación. Ese era un día de reconciliación para Dios y su pueblo. Pero Moisés se lo impidió con esa actitud intempestiva, con esa actitud, esa reacción. Ese era un día glorioso donde Dios quería reconciliación con su pueblo. Era un hecho muy interesante el trasfondo de esto, ¿no? Pero Moisés se lo impidió. Ahora, vamos a ir terminando, hermanos, sobre la actitud de Moisés, el hombre más manso. Fíjese, esto es para nosotros, para mí. Nosotros somos muy buenos intercediendo por los demás, ¿no? Para cuando tenemos que interceder con Dios o con otra persona. Si es con Dios, Señor, pero ten misericordia, comprendelo, mirá, él es nuevo, él tiene ese problema. O si es con una persona, tenele paciencia, pará, dale un poquito, esperalo, aguantalo, no seas así. Todo eso hacía Moisés con Dios respecto al pueblo. Ahora, ¿qué pasó cuando el enojo fue para él? Por eso digo, somos muy buenos pidiendo misericordia a Dios por los demás. Ahora, ¿qué pasa cuando el enojo, cuando el ataque, cuando la agresión, cuando la queja, cuando la murmuración es contra nosotros? ¿Reaccionamos así? Este hombre que era tan bueno para decirle, Señor, pará, por favor, pará, tenedles paciencia, ¿cómo reaccionó cuando se enojaron contra él? Los trató de rebeldes, golpeó la piedra y arruinó el plan de Dios, arruinó su entrada a Canaán y arruinó todos los sueños que él tenía. Así que Dios nos ayude, hermanos. Si nosotros somos buenos para decirle a Dios, Señor, ten misericordia de mi hijo, perdónalo. Señor, perdona a fulano, mengana. Bueno, también seamos así de misericordiosos para nosotros también reaccionar cuando nos ofenden a nosotros, cuando el enojo, cuando la cosa es contra nosotros, tengamos esa misma actitud de ser clementes, de pedir clemencias, cosa que no hizo Moisés. Cuando el pueblo se enojaba con Dios, Moisés lo paraba, pará un poquito, Señor. Pero cuando se enojaron con él, reventó de ira, golpeó la roca, hizo todo un desastre ahí. Y bueno, le costó la entrada a Canaán. Pero bueno, no vamos a terminar esta historia con este dejo triste, ¿no? Que nos vayamos a acostar, pobre Moisés, pobre Moisés. Bueno, no. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la posición espiritual, con la posición y la posesión. No tomó posesión de Canaán, pero hay una posesión más importante que Canaán, que es la posesión que tenemos en el cielo con Él. Para que usted no se vaya triste en esta noche. Y para que mire hasta dónde es la misericordia de Dios. Deuteronomio 34 dice que Dios le permitió ver la tierra. Le dijo, no vas a entrar, pero te la voy a mostrar. Y lo subió a una colina, a una montaña, y le dijo, mira, esa tierra que ves allá es la tierra que yo le prometí a mi pueblo. Es la tierra que yo les prometí a ustedes. Vos no vas a entrar por la que te mandaste, pero te voy a permitir mirarla. Y me imagino que a Moisés se le habrán llenado los ojos de lágrimas. Pero bueno, Dios le dijo, te la muestro para que veas que voy a cumplir con lo que les prometí. Entonces Dios no es malo. Otra cosa que habla la Biblia de Moisés, vivió 120 años. Mire qué vida longeva, ¿no? Qué lindo estándar, ¿no? Qué linda porción, qué lindo segmento de vida. ¿Y sabe qué me gusta mucho? Que dice que a pesar de esos 20 años, cuando él murió,
sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Qué lindo, hermanos, que aún este hombre que desobedeció a Dios, al cual tuvo que pagar caro su error, no con la salvación, no se trataba de la salvación, sino de una bendición. A pesar de todo eso, dice la Biblia, que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, porque Dios estaba en él. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice en Deuteronomio 34? Que nunca más se levantó otro profeta como él, que hubiera visto a Dios cara a cara. Así que, hermanos, a pesar de todo, de que Moisés, el hombre más manso, se enojó, arruinó el plan de Dios, no pudo entrar en Canaán, como decía yo, él toma mate con Dios. Su error no le permitió, no le prohibió de su posición espiritual. Él toma mate con Dios, Moisés está con Dios, hermano, sus ojos nunca se oscurecieron, no perdió su fuerza, no hubo otro profeta como él, ni antes ni después, que hubiera visto a Dios cara a cara. Así que, hermano, sabemos que tenemos un Dios que es grande en misericordia, un Dios bueno, no es un Dios que no va a estar condenando por nada, digamos, aunque esto no era nada. Dios tenía un plan, pero digo, no es que nuestra salvación pende de un hilo. Lo que a veces puede pender de un hilo son las bendiciones. Por eso digo, con una actitud como la de Moisés no vamos a perder la salvación, por un enojo, pero sí podemos perder algunas bendiciones. Así que, hermanos, si somos tan buenos para todas las noches rogarle a Dios por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos, por aquellos que se equivocan, bueno, para que Dios los perdone y tenga misericordia, cuando llegue el momento que seamos nosotros los que tenemos que perdonar y tener misericordia, no hagamos como Moisés, no, a mí esta no me la sé, no, así como somos buenos para pedirle a Dios, Señor, perdónalo, mira, no entienden todavía, bueno, también asumamos esa posición nosotros y podamos perdonar, y podamos ser personas reconciliadoras, personas pacientes, que ningún enojo, que ninguna situación de cansancio, de estrés laboral, ministerial, nos haga salir de nuestro eje, salirnos de la cadena y arruinarle algún plan a Dios y perdernos alguna bendición. Que Dios nos ayude. Dios es bueno. Recuerden que esta historia tiene un dejo triste, pero termina bien. Pese a todo, Moisés está con Dios. Y todos nosotros, pese a nuestros errores, estaremos con Dios en la medida que no le demos nunca la espalda a Él. Bueno, cumplí mi palabra. Este mensaje que ese día no pudieron escuchar muchos y que a mí me bendijo mucho, me gustó mucho, se los he compartido en esta noche. Espero lo disfruten, espero los ayude, espero los ayude, porque todos nos enojamos, el único perfecto es Dios, pero bueno, estamos trabajando con Él, estamos dejándonos que Él nos moldee, que Él cambie todo lo que está mal en nosotros para que podamos presentarnos como obreros aprobados. Que tenga un buen descanso, Dios le bendiga en esta noche antes de dormir. Recuerde todos los hermanos y amigos que están enfermos, que están con dificultades, para orar por ellos. Que en esta noche tenga un buen descanso, que la paz de Dios, que los brazos de Dios lo tomen así como a un bebé y lo acunen, y usted pueda dormir así, como duerme un bebé en los brazos de su mamá, sintiendo el calor de su mamá. Usted pueda sentir el calor de Dios en esta noche. Descanse, tenga un buen viernes mañana. El domingo tenemos Santa Cena. Si Dios quiere, el domingo tenemos Santa Cena. También día de reconciliación con el Señor, con todas las cosas. Dios les bendiga. Buen descanso. Los quiero mucho. Chao, gente. Chao, hermanos. Dios les bendiga.